Colegio Salesiano Los Boscos para hacerle unas preguntas sobre el acoso. Buenos días, Guzmán. ¿Usted cree que los casos de acoso han aumentado en estos últimos años? Buenos días, bienvenidas. Yo creo que los casos de acoso se han hecho más públicos. Siempre ha habido acoso, pero por las circunstancias sociales esos casos quedaban ocultos y ahora, en el momento en que estamos, empiezan a salir a la luz. ¿Y cuál crees que es la razón? Para mí hay varias, pero una muy importante es la falta de respeto entre las personas, tanto del chico a la chica como de la chica al chico. Y eso es un tema de educación familiar, colegio y sociedad. Falta de respeto. Falta de respeto, ¿se refiere al acosador al acosado o mutuamente en esta pregunta? Falta de respeto del acosador al acosado, pero poca valentía de la persona acosada. Poca valentía para denunciar esa situación, porque nadie tiene derecho sobre nadie. Las personas somos las dos iguales. ¿Tiene el colegio algún tipo de provocador establecido para los casos de acoso? Sí, el colegio desde hace 2 años tiene un tipo, lo que se llama el protocolo. Eso está a nivel de escuelas salesianas, a nivel nacional. Yo recuerdo que hace 2 años tuvimos una reunión en Valladolid, todos los directores de los colegios, y estuvieron dándonos el modelo de, se llama protocolo contra el acoso. Está. Y sobre todo está en manos de los directores pedagógicos y los equipos de orientación. Desde las 4 sobre... ¿Recibe usted algún tipo de cursillo para saber medidas para este tipo de acoso? Sí, es un tema muy actual y por lo tanto es un tema en el cual hemos sido formados no solamente los directores, sino también los orientadores y también los tutores de determinados cursos. Tanto cursillos a nivel nacional como también en La Rioja. El año pasado tuvimos 3 personas para tratar todo este tema, formarnos, cuáles son las causas, cuáles pueden ser las medidas a tomar. Muchas gracias por todo. ¿Ya? Sí. ¡Qué poco! Vamos a ir a ver a Nacho ahora, porque Sí. a lo mejor está Nacho. Hola, estamos en el psicólogo de nuestro colegio para realizarle unas preguntas. Hola, Nacho y Patricia. Ya. ¿Creéis que los jóvenes, al llevar tan pronto el móvil, hace que el acoso se difunda fuera del recinto escolar? Sí. Bueno, supongo que el llevar el móvil desde tan temprana edad pues puede ayudar a que se difunda más de lo que se difundía antes, ¿no? Que salga y lo vean gente que no está dentro del círculo donde se ha producido, ¿no? Entonces, ¿creéis que el móvil es un buen caso para poder realizar un acoso? ¿Se puede realizar más acoso con el móvil que sin el móvil? Es una herramienta que puede potenciarlo, sí, pero solo si es mal usada. No quiere decir que el móvil sea malo. ¿Hay actualmente algún tipo de acoso en el colegio? ¿O alguna cosa relacionada con el acoso o algo parecido? ¿O ha habido hace pronto? Bueno, surgen conflictos, habitualmente, que son más conflictos entre niños y niñas, normalmente de las mismas edades, y que suelen ser conflictos más normales de discusiones, enfrentamientos, se rompen las amistades, se deshacen, son más de este tipo. ¿Cómo se detecta el acoso? Cosas relacionadas con el acoso para saber que se está produciendo algún tipo. Por lo visto, al menos en este colegio. Pues primero tiene que observar los profesores
cómo están los niños, si hay algún niño que está más aislado de lo normal, por ejemplo. Vale, perdonad. Ya. ¿Seguimos en la misma pregunta? Sí. Vale, era... ¿Cómo se detecta? ¿Cómo detectar? Bueno, eso estábamos diciendo de observar por parte de los profesores y los orientadores o las personas adultas que estén en el colegio en ese momento, las situaciones de, por ejemplo, si un niño se queda más aislado de lo normal, separado de su grupo, si tiene unas conductas de más tristeza o enfado, o mal genio, si, por ejemplo, no juega de las mismas maneras con los mismos compañeros que estaba antes, si tiene algunas discusiones más frecuentes de las que tenía. Y luego también pues esperamos que tengáis la suficiente confianza como para decirnos a los profesores y a los adultos cuando os estáis sintiendo maltratados o no tratados de la mejor manera por otros compañeros. Muchas gracias, ha sido muy valioso para el documental y adiós. Entrevista a una persona afectada. ¿Cómo te sentiste? Muy mal. ¿Se lo contaste a tus padres? Se lo conté a mis padres y me apoyaron más o menos. ¿Desde cuándo te acosan? Desde primero de primaria se reían de mí y decían que les daba asco. Entrevista a una persona adulta. ¿Qué opinas del acoso escolar? Creo que cada vez hay más acoso y que está mal. Habría que saber por qué ha crecido tanto para frenarlo. El acoso está relacionado con la educación que recibe el niño, tanto en casa como en el colegio. Si este niño ve que en el colegio o en casa que la violencia es normal, lo repetirá y él pensará que está bien y que no es raro. Creo que el acoso es horrible, pero tampoco veo que se ponga ninguna solución a este gran problema. ¿Crees que la tecnología afecta también al acoso? Cada vez cuanto más jóvenes, más tecnología tienen y esto también afecta al acoso escolar, porque no solo se maltrata físicamente en el colegio, sino que también sufrirían un maltrato psicológico continuamente, porque estamos rodeados de móviles y redes sociales. Los niños también tienen cada vez más pronto redes sociales y a los que se pueden acceder todo el mundo, y esto puede convertirse en un medio de acoso continuo. Soluciones. Educarlos desde pequeños y hacerlos ver que el acoso puede causar muchos daños. En el colegio, hablar sobre ese tema y tenerlo presente. Permitir la tecnología a una edad más adulta o adecuada. Entrevista a una madre. ¿Qué opinas sobre el acoso escolar? Opino que el acoso está muy mal y no se debería consentir. Creo que se deben enseñar los valores necesarios para acabar con el acoso, como el respeto hacia los demás y el diálogo entre otros. ¿Qué haría si tuviera un hijo acosador y qué medidas tomaría? Si tuviera un hijo acosador, primero hablaría con él, comentándole las consecuencias que tendría el acoso sobre una persona. En segundo lugar, me pondría en contacto con el colegio para cortar cuanto antes esta situación y además quedaría con la víctima y su familia para que mi hijo supiera y empatizara con el dolor y el sufrimiento que está teniendo esa persona. ¿Cómo te llamas? Mollera. Gorda. Friki. ¿Quién te ha puesto ese nombre?
Nadie es lo que soy. Todo el mundo. ¿Lo saben tus padres? No. ¿Qué es lo que más te preocupa? Engordar. Perder el control. Seguir viva. My name is Amy Briggs. I'm from Lafargeville, New York. Been married for 22 years. We have 2 beautiful children. Michael is a great kid. He loves sports. He plays lacrosse. He's bright, top of his class. Daniel was an old soul. He had a soft side of him that was second to none for a kid his age. He wanted to help people. Our neighbor down the road had cancer, and Daniel was by his side every day. Daniel went over and sat and talked to him and held his hand. And after he died, Daniel went over and helped his wife. It wasn't like he was doing it out of obligation either. He did it because he truly wanted to do it. That's who he was. Daniel had really been bullied most of his school career. When he hit high school, it exploded. He didn't fit in with a lot of the crowds. He wasn't into sports. He was into hunting and trapping, which not a lot of kids his age are into. So he had a hard time finding kids who had common interests with him. So that made him a target a lot of the time. It started out with words. He was called just horrible names. It progressed to having trash thrown at him. He was punched in the stomach. He was made to lick a bus window. He was jumped from behind walking to the buses. He was ridiculed for the music he listened to. You name it. They looked for any little thing just to make his life miserable. When he was jumped walking to the bus, the boy told him the night before that he was going to do it. He said to him in a text, "Why? I know you don't like me. That's why I don't come near you. I don't have any interactions with you. I respect that. Why can't you respect me? What have I done to you?" His response was, "Because you're a pussy and you need your ass kicked." It makes no sense to me even today. One of the kids that Daniel had a lot of issues with had texted him. I saw the text myself. And it said, "Why don't you take one of your precious guns and do the world a favor, go kill yourself?" He texted that same kid and he said, "You won't have to worry about me anymore. I'm going to go home and kill myself." And the kid came back with, "Put up or shut up." That day, he told people in lunch, he had told people in his classroom, told a number of people on the bus that he was going to kill himself. Those were his words, "I'm going home and I'm going to kill myself." And the bus driver said, "I'll see you tomorrow, Dan." He told the bus driver, "You won't see me tomorrow." The one person he knew that would do something was the last person he texted and the last person he called, his hunting friend, Matt. He knew Matt would try to call us, and he said to Matt,
please don't call my mom. My mom will take me to the hospital. He was trying to keep Daniel on the phone, get his sister's attention. He was writing her notes and having her call their father, who's a friend of my husband's. And we missed the call. We missed the call. We came out of Michael's basketball game, and my husband Rob said, I missed a call from Cal. I'll call him when I get home. Next thing happened, literally within a minute of saying that, so our other friend Wally calls. Now, guys don't talk to each other all the time. And Rob runs to the van, and he said, Daniel's talking suicide. I called my next door neighbor, and I begged her to go over and check on him. And she walked in the door and she yelled, Daniel, and she thought she heard him say something, and she shouted out, we love you. And then she heard the shotgun blast. And I ran to his room, and the sight that I saw was horrific. It was horrific. And I remember hearing myself screaming, but I couldn't feel it. And running back outside. And I could hear Michael screaming, I want my brother back. And every EMT that showed up, I begged him, please just find a pulse. I'll take him any way that I can have him. No, there was none. I've played a million scenarios over in my head what I would do if I was there 30 minutes earlier. Knowing what I know now, I would just wrap him in my arms and just beg him and tell him how much he means to so many people. Because so many people have talked to us since he died. They've sent us letters. I received letters from kids his age. I just wish he knew how much he meant to so many people. He did matter. He does matter. His book bag with his books, still right on the bench where he left it that day. We will never recover from this. Never. When somebody tells you that they are going to kill themselves or they're going to do harm, do something. Tell somebody, give them their 15 minutes. Validate them. Because everybody needs to be validated. When you know there's somebody being bullied, don't be a bystander. You are just as guilty as the bullies when you stand by and do nothing. You see it, you do something about it. You don't want to intervene, then you talk to an adult, and you talk to an adult until somebody does something.